porque acaba de llegar don Roberto Centeno para hablar de esta economía que se fue y además empezamos el año pero bien calentitos. ¡Feliz año nuevo, don Roberto! Lo mismo digo, don César y queridos amigos, feliz año 2025, 50 aniversario de la muerte del general Franco, que nos van a tener fritos este año, No, pero fíjate lo que son las cosas. Wikipedia, que es una pseudoenciclopedia izquierdista hasta el tuétano, al hablar de la figura de Franco, hay una frase verdaderamente demoledora para esta chusma de antifranquistas. Y por lo menos la mitad de España estuvo con Franco, la mitad de España que no se resignaba a morir. Bien, pues Wikipedia dice textualmente, no tengo aquí, pero vamos, aproximadamente, porque no tengo aquí el texto, pero aproximadamente lo que dice Wikipedia es que Franco produjo el mayor crecimiento económico y social de la historia de España a un nivel tal que nunca jamás se había producido, y luego continúa diciendo, y nunca jamás volverá a producirse. Es difícil saber si se va a producir o no, pero desde luego hasta la fecha no. Bueno, ellos dicen que no se volverá a producir y yo creo, fíjate... Es muy difícil, es muy difícil. Bueno, no lo sé. Bien, aunque no lo vean ustedes, tengo puesta una gorra que me envió don César muy amablemente desde Estados Unidos, que yo se la pedí, firmada por Trump, que pone una gorra roja que empleo en mis programas en las que aparezco en televisión, que pone MAGA, Make America Great Again, y que está firmada por el tío Donald, que creo que... Le queda a usted muy bien, además, le rejuvenece y todo, le ilumina el rostro con ese color rojo ¿sí? Que tiene la gorra. Le queda a usted muy bien la gorra. Pues me alegro de ello. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de los acontecimientos que tenemos encima y que se han producido en los últimos días. Me parece que no he tenido tiempo de desearles a ustedes todo lo mejor para el año 2025, aunque en lo económico va a ser bastante difícil por los hechos que inmediatamente después les comentaré. Pero quiero empezar hablando de el aquelarre, el primer acto del gran aquelarre antifranquista que este miserable traidor, enemigo de España, que es Sánchez, y que nos está llevando auténticamente a la ruina, no solo a esta generación, como enseguida veremos por las cifras que les voy a dar, sino lo que es, si quieren, más grave aún, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Bien, primero, en este aquelarre antifranquista, ellos señalan que van a enfatizar, a explicar a la gente la gran transformación social y económica de la transición. Y efectivamente, señoras y señores, ha habido una gran transformación social y económica desde la transición, a mucho peor. Tengo que volver a recordarles una vez más las cifras, porque habrá mucha gente que, parece mentira, todavía no se ha dado cuenta. En el año 1975,
cuando muere el general Franco, es decir, hace 50 años, o hará en noviembre de este año, hará 50 años, España era la octava, algunos dicen que la novena, potencia económica. Y algunos dicen que la undécima, pero bueno. Eso sí que, eso ya, bueno, pueden decir, mira, César. No, sí, la undécima sí, porque no se contaba a la Unión Soviética, por ejemplo. Es de coña marinera. No lo es, porque tenga en cuenta que no se contaba, por ejemplo, a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética era una gran potencia industrial. Las cifras que yo tengo, estaba la Unión Soviética, las cifras de el Banco Mundial, estaba la Unión Soviética. Pero bueno, vamos a ver. España, desde entonces, España ha experimentado un retroceso brutal en PIB, Pero en PIB, porque estamos ahora mismo en el 16 o 17 puestos de mundiales. Es decir, y luego ya, si vamos a la renta per cápita, que es lo verdaderamente importante, el tema es tremendo, porque hay del orden de 20 países que nos han adelantado en renta per cápita. Pero hay uno muy especial que es tremendo y que deja a estos miserables a la altura del betún, que yo siempre menciono, que es Irlanda. Irlanda, en el año 1975, tenía la misma renta per cápita que España, que eran $12.000. Bien. Irlanda en este momento tiene una renta per cápita que es la mayor de Europa y el triple de la renta per cápita de España. Estamos hablando de Irlanda, que es un país que no es que haya descubierto petróleo, porque no tiene petróleo, no ha descubierto minerales de los que hoy se estilan para hacer mover las nuevas tecnologías. No ha tenido nada, sino su propia habilidad y su propia inteligencia para podernos triplicar en renta per cápita. Así que, banda de miserables que os creéis el tema de la gran transformación social y económica, por lo menos leer un poco. Irlanda tenía la misma renta per cápita que España y hoy tiene la tercera parte. Pero vamos a otro tema. En el año 1975, cuando muere el general Franco, y se produce desde entonces la gran transformación social y económica, el PIB de España, la industria era el 34% del PIB de España. Teníamos una industria textil modélica, una industria siderúrgica modélica, una industria naval modélica, una industria pesquera modélica, que se han ido al garete con la famosa transición en unos y otros momentos. Bien, teníamos unas grandes empresas públicas que malvendió Aznar para poder entrar en el euro sin pensarlo, y entró en el euro como fuera, con un tipo de cambio que nos arruinó. Y ahora, ¿qué tenemos? Pues, señoras y señores, que la industria es el 14% del PIB. Es decir, la gran transformación social y económica de la transición ha consistido, entre otras cosas, en convertirnos en un país industrializado, en un país desindustrializado y que básicamente podría definirse en términos coloquiales como un país de enchufados públicos y de camareros. Esta es la gran transformación social y económica de la transición.
En el año 1975, señoras y señores, las familias españolas vivían normalmente con el sueldo del padre, que era el que trabajaba. Entonces, había muy pocas amas de casa o muy pocas madres. Había pluriempleo. Que trabajaran las amas de casa era algo absolutamente excepcional, salvo que a lo mejor tuvieran una tienda y entonces, aparte del tendero, aparecía la tendera a ayudar y a lo mejor los tenderitos, pero era excepcional. Pero también es verdad que había gente que tenía un segundo empleillo a tiempo parcial, que no era tener dos empleos, era tener un empleo y luego el pluriempleo, pues del que trabajaba en un banco y a lo mejor llevaba una contabilidad en algún sitio o cosas de este tipo. Bueno, fuera como fuera. Pero había trabajo para los empleados y para que los empleados además muchas veces tuvieran un pluriempleo. Efectivamente, porque la tasa de desempleo a la muerte del general Franco era, bueno, prácticamente cero. La deuda pública con Franco era prácticamente cero y hoy debemos 1,8 billones la deuda real y 1,65 billones la deuda según protocolo de déficit excesivo, que es digamos, una argucia contable de la panda de golfos y ladrones que gobiernan desde Bruselas, donde tenemos el gobierno más, el peor gobierno digamos, del mundo, porque son los más golfos, los más ladrones y que solamente se salvan porque tienen el euro y la maquinita de hacer billetes del euro, endeudando a las generaciones futuras de una manera brutal y salvaje. Bien, pues en esto ha consistido la gran transformación social y económica de la transición. En renta per cápita ya ni les cuento, porque hay más de 20 países que nos han adelantado en renta per cápita. Entonces, señor Sánchez, señores antifranquistas, ¿de dónde coño sacan ustedes? ¿Qué es lo que llaman ustedes la gran transformación social y económica de la transición? El que hayamos perdido un montón de puestos de PIB, el que nos hayamos convertido de un país industrial en un país de enchufados públicos y de camareros, en un país que, teniendo la misma renta per cápita que Irlanda, ahora nos triplica esa renta per cápita. Eso es la gran transformación social económica en un país que no tenía deuda ninguna, y ahora tiene 1,8 billones de deuda, que supone la ruina de las próximas generaciones, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, durante los próximos 100 años, porque hay muchos indocumentados que dicen que esa deuda no se va a devolver. Pero estos indocumentados todavía no se han enterado que esa deuda la tenemos realmente con el Banco de España. Y al tenerla con el Banco de España, porque dicen, bueno, es que la deuda esa no se paga, ¿vale? Pues no se paga, la tenemos con el Banco de España y no se paga. Entonces, ustedes supongan el momento en que España suspenda pagos, que será en el momento en que el Banco Central Europeo deje de prestarnos dinero, que yo pensaba que iba a ser mucho antes, porque así lo dijeron que lo iban a hacer. Usted dijo que no iba a ser así y efectivamente tuvo razón, pero en algún momento tendrá que suceder. Sí, porque yo a los sinvergüenzas de la Unión Europea hace mucho que les tomé la medida y van a lo suyo. Ahora, yo coincido con usted, esto tiene que haber un momento en que se acabe. Esto no puede ser así indefinidamente. No, no puede ser así indefinidamente. Y bueno, ahora que en Estados Unidos le van a pegar un hachazo importantísimo al gasto público, o eso es lo que dice Elon Musk que va a hacer, vamos, él se va a dedicar a eso, solo y exclusivamente. Él ha pactado, como sabe usted muy bien, don César, que va a estar con Trump durante 530 días,
que es un poco menos de 2 años, y después se dedicará a ir a las estrellas. Pero en ese tiempo, a lo que se ha comprometido es a pegar un hachazo brutal a el gasto público, al empleo público, al enchufe público, y acabar con la ideología woke, y por lo que se ve, aunque eso no lo ha dicho Trump en absoluto, está absolutamente decidido a acabar con este gobierno miserable de Gran Bretaña, que permite las mayores atrocidades, contra las mayores violaciones y atrocidades a los musulmanes, contra las niñas británicas, para no exacerbar el antirracismo. Manda narices. Y Trump, un día sí y otro también iba a decir, realmente es un día sí y otro día 3 veces, porque ahora ya no hay día que no ataque a Gran Bretaña, y creo que acabará, va a acabar muy mal el actual gobierno de Gran Bretaña, porque la propaganda que está haciendo Elon Musk es impresionante. De la misma manera que va está haciendo una propaganda muy importante por alternativa por Alemania en las elecciones alemanas. Sí, sí. Y se va a gastar una pasta, no los 170 millones de dólares que se gastó con Trump, pero bueno, con que se gaste 50 millones de dólares con alternativa por Alemania, pues lo van a barrer a los socialdemócratas y a la derecha cobarde alemana, a los conservadores cobardes de Alemania, y va a ocurrir un poco lo que ha ocurrido en Austria, donde ha ganado la ultraderecha. Bien. Respecto a la transición, ya no tengo nada más que decir respecto a la gran mentira que esto supone. Dicen, el rey no va a asistir mañana a aquelarre, pero en Moncloa, que tenían preparado un ataque al rey, a la monarquía, muy importante, se han dado cuenta, porque son unos malvados los que nos gobiernan, pero no son tontos, y se han dado cuenta de que si el autócrata traidor, guerra civilista de Sánchez empieza una campaña contra la monarquía, entonces la monarquía se afianza en España para los próximos 500 años. No sé si 500, pero para unos cuantos. Porque bastaría con que este malvado haga una campaña contra la monarquía para que todos los españoles monárquicos y no monárquicos, y yo no soy monárquico, apoyáramos a la monarquía. Bien, pues no va a asistir en realidad, pero como han desistido ellos, y perdón por la redundancia, de hacer una campaña contra el rey, porque se han dado cuenta de que lo que sería eso sería afianzar la monarquía, entonces ahora sí han dicho que el rey va a participar en esta campaña antifranquista. Y va a participar en 2 actos. De los cientos de actos que se harán, va a participar en 2 actos, pero que no tienen nada que ver con Franco. Los 2 no me los sé, pero me sé uno, don César. Y a ver qué opina usted. Uno de los actos que van a realizar esta canalla es una visita a los campos de concentración, los 2 principales campos de exterminio nazis. ¿Eso qué tiene que ver con Franco? Perdón, me ha quitado usted, don César. No, se lo digo sinceramente. O sea,
¿Eso qué tiene que ver con Franco? O sea, efectivamente. ¿Qué tiene que ver con Franco los hombre, campos? vamos a ver, en campos de concentración nazis hubo presos republicanos, fundamentalmente pues estaban en Francia, y cuando el Tercer Reich invade Francia, pues evidentemente mandó a los campos todo lo que encontró, incluidos franceses. Y en el caso de los españoles, pues había españoles, y además es que hubo españoles que estaban integrados en el ejército francés y que se convirtieron en prisioneros de guerra. Pero eso qué tiene que ver con Franco. Bueno, no tiene que ver nada en absoluto. Bueno, pues va a visitar el rey Auschwitz y Mauthausen, dentro de estos actos. El segundo acto en el que va a participar, no sé cuál es, pero esto lo vende ahora mismo esta chusma, porque están convencidos que los españoles somos tontos, y bueno, no le falta razón en una cierta parte, por lo menos mal informados. ¿Qué tiene que ver Auschwitz y Mauthausen con Franco? Bueno, vamos a ver, primero Auschwitz no tiene nada que ver con Franco, pero tampoco tiene que ver con españoles. ¿Perdón? Es decir, Auschwitz es un campo que era un gran campo de producción que en un momento determinado se convirtió en un campo de exterminio, pero no tiene nada que ver ni con Franco, ni con la Guerra Civil Española, ni con nada. En Mauthausen sí hubo españoles. Es decir, en Mauthausen hubo españoles como los hubo en Buchenwald y luego algún otro español republicano perdido por algún otro sitio. Pero volvemos a lo mismo, ¿y eso qué tiene que ver con Franco? No, pero mire usted, sí hay una cosa que tiene que ver, que es justo lo contrario de lo que dicen, que Franco acabó salvando a muchos más judíos que los que salvó Suiza o Suecia, que eran dos países neutrales, y que no salvaron a ni uno. Y Franco... Suecia, vamos a ver, Suiza era un país neutral y sí salvó a muchos porque muchos que, por ejemplo, al final de la guerra se cambiaron por camiones americanos. O sea, las SS en un momento determinado dice, andamos mal de transporte, os cambiamos judíos por camiones, y esos judíos fueron a parar a Suiza. Y Suecia sí salvó bastantes porque acogió sobre todo a los judíos daneses. A los judíos daneses se salvaron en un 90 y tantos % porque ahí la población danesa se movilizó. No estuvieron nunca en peligro hasta el último momento. Sí, sí estuvieron en peligro y de hecho ahí se produce una operación de salvamento de judíos daneses que efectivamente salva a la práctica casi la totalidad de los judíos daneses. Pero esos judíos fueron a judíos húngaros, vamos a ver, les dio la nacionalidad española a todos los judíos sefardíes de acuerdo con un decreto que había sacado Primo de Rivera. Sí. Y eso les permitió sobre todo es muy conocido el caso de Hungría. El caso de Sandbrinz en Budapest, efectivamente. Y de otros que lo hicieron. Así que verdaderamente... No salvó a más judíos que Suecia o que Suiza. O sea, salvó judíos, salvó varios millares de judíos. Al final de la guerra les dejaron quedarse en España, pero inicialmente esos judíos se les permitía pasar por España, pero para irse a Portugal y en Lisboa embarcarse a donde pudieran. Pero bueno, se embarcaban normalmente ya en esa época a los Estados Unidos. Entonces, sí, Argentina, yo diría que todos los judíos que pasaron a España y tenían el dinero suficiente para pagarse un billete a Lisboa y coger un transatlántico o coger el vuelo de Pan American, el hidroavión de Pan American, pues se iban a Nueva York. Esa gente... No, muchos fueron a Argentina y a Hispanoamérica, pero bueno, en cualquier caso, o sea, sí, Franco salvó a miles de judíos. O sea, eso no tiene vuelta de hoja, devolvió a algunos, pero también es verdad que a los que devolvió era gente
que había causas políticas con ellos. No estoy diciendo que estuviera bien que los devolviera. Supongo que habrá gente que dirá que estaba muy mal, pero algunos que se devolvieron fue porque efectivamente había causas políticas seguidas además por Alemania. Por ejemplo, Walter Benjamin se suicidó cuando lo detienen porque él se teme que efectivamente lo van a devolver a Alemania y se suicida. Se aterra y entonces entra en pánico y se suicida. Pero que efectivamente hay millares de judíos que se salvaron gracias a los servicios diplomáticos de Franco, no solo Saint-Brieuc, porque Saint-Brieuc es el más conocido porque efectivamente fue más gente, porque además como llegaron los soviéticos, inmediatamente los liberaron y esa gente salvó la vida, ¿no? Es el caso más conocido, pero hubo otros casos que efectivamente también se salvaron por diplomáticos españoles que no son tan conocidos. Por ejemplo, el caso de Ginés Vidal, no es pariente mío hasta donde yo sé, o sea que nadie piense que lo cuento por eso, pero por ejemplo el caso de Ginés Vidal, por ejemplo el caso de diplomáticos españoles que estuvieron en la Francia ocupada, que estuvieron en Italia, etcétera, etcétera. Y que en el caso de los sefardíes efectivamente protegieron a los judíos sefardíes o descendientes de los judíos sefardíes. En el caso de Saint-Brieuc hubo un momento que como en Hungría no había prácticamente sefardíes, dieron por sefardíes a todos, aunque en su mayoría eran askenazíes, ¿no? Efectivamente, aunque eran askenazíes, sí. Sí, sí, y efectivamente, como esta gente era deportada a Auschwitz, los húngaros, y fue el primer campo liberado por los soviéticos, hay gente que tiene esa memoria, como por ejemplo le ocurrió a esta famosa judía, no me acuerdo la Violeta Friedman. Violeta Friedman, sí. Sí, que se afincó en España, con la que yo tenía mucha amistad, además, allá por los años 90, antes de que falleciera. Pero vamos, el caso es ese. Entonces, vamos a ver, dentro de las conmemoraciones, que además se supone que van en contra de Franco y todo lo demás, ir a Auschwitz no tiene ningún sentido. No digo que no tenga sentido, pues yo qué sé, ir a Auschwitz el día del Holocausto, pongo por caso. Pero dentro de este tipo de cosas no tiene ningún sentido. Es intentar asociar a Franco a Auschwitz. Que esperemos que alguien se lo cuente a su majestad, que a lo mejor no lo sabe, este niño, y que cuando vaya allí recuerde a los judíos españoles que salvó Franco. A ver si tiene lo que tiene que tener y hace un discursito. No lo creo. Y en el caso de Mauthausen sí hubo bastantes españoles en Mauthausen y lo que sucede que, claro, eso tampoco tiene que ver nada con Franco. O sea, yo lo siento muchísimo, pero no tiene nada que ver con Franco. Se puede decir que Franco no quiso repatriar a esa gente, porque una de las cosas que se le ha acusado es que, bueno, lo que pasa es que Franco los podría haber salvado de los campos y tal. Bueno, ahora estaríamos hablando de cómo Hitler le había devuelto los presos a Franco y que eso era una canallada. O sea, ese argumento es insostenible. Esa gente, como mucha gente que estaba en la Europa que ocuparon los nazis, pues acabó en un campo de trabajo y desgraciadamente muchos de ellos murieron. Muchos sobrevivieron. Yo he conocido a bastantes supervivientes de los campos nazis, los he entrevistado, he escrito libros donde aparecen esas entrevistas, etcétera, pero claro, eso no tiene nada que ver con Franco. Efectivamente. Bueno, pues el otro sitio donde va a ir el rey no sé cuál es. Y afortunadamente, don César, gracias le sean dadas al Altísimo, los del PP no se van a unir a este aquelarre. Y digo gracias al Altísimo porque ya sabe que este miserable de Aznar se declaró antifranquista en Cataluña cuando le entregó el poder del PP, se lo entregó a Jordi Pujol y deshizo y desmanteló toda la estructura. Y claro, que este canalla se declarara antifranquista cuando
Pero yo no creo que Aznar se declarara antifranquista. Además, Aznar... no, antifranquista. Eso está en los papeles y en los escritos. Yo se lo mando. Sí. Vamos a ver, Aznar tiene un pasado muy juvenil y por lo tanto, como todos los pecados de juventud, pues hay que cogerlos con pinzas, donde él, por ejemplo, se define como parte de los falangistas auténticos. Claro, también era un chavalín y en Valladolid, o sea que esto también hay que verlo ahí, ¿no? Pero yo eso lo cito en uno de mis libros y reproduzco cuando él lo dice y tal, que luego se le pasó porque en un momento determinado, viendo la política, vio los partidos que había de derechas y se plantó en la sucursal que había de Alianza Popular, porque era donde le parecía que encajaba. Pero él tiene un pasado en ese sentido y tiene familiarmente unas vinculaciones enormes con el régimen de Franco. Es decir, hay gente que el régimen de Franco lo vivíamos porque pasábamos por allí. Tío es tan miserable, este tío es tan miserable y tan canalla que se declaró antifranquista en Cataluña cuando el pacto que hizo con este. Pero es que hay otra cosa mucho peor. Pero bueno, todavía. En cualquier caso, no puede ser antifranquista y no prestarse a este aquelarre. Bueno, bien, no se van a prestar, parece que no se van a prestar, cualquiera sabe, pues son los cobardes y en cualquier momento les vemos también gritando contra Franco. Pero bueno, de todas las maneras, no se extrañe usted de esta postura de Aznar. Aznar ha defendido a capa y espada de que Trump era un golpista que había dado un golpe de Estado, que cómo podía ser un golpista presidente de los Estados Unidos. Y esto lo dice un tío que es corresponsable con Bush, de la muerte de más de 200.000 civiles iraquíes, y vean ustedes las fotos de Bagdad ardiendo en llamas, y de esto es culpable este canalla. Es decir, ¿cuántos muertos hubo en la toma del Capitolio, don César? Uno. Uno hubo, no sabía, yo creí que no había habido ninguno. Pero será no hubo porque uno, una muchacha que la mataron a sangre fría y que da la sensación de que quien la mató a sangre fría era gente con placa. Era gente con placa. Era gente, sí, pero de todas formas hay una cuestión ahí con Aznar que también hay que entenderla, aunque sea muy bochornosa, y es que Aznar tenía muy buena relación con el sector del Partido Republicano en torno a Bush. Y la llegada de Donald Trump a controlar el Partido Republicano le ha dejado colgado de la brocha. Es decir, lo que quiere usted decir, finalmente, es que esto le va a hacer perder mucho dinero o dejar de ganar. Por lo menos la influencia con la que él soñara. Y además tengo que decirle que no es un caso aislado. Yo he visto, por ejemplo, lo vi mucho en Florida, a gente que basculaba, orbitaba en torno a la familia Bush y que se subían por las paredes cuando Trump se impuso a Bush, porque no tenían dónde mojar el churro, que diría un castizo. Y lo que sucedió con esta gente, y algunos eran hasta exiliados cubanos pata negra, es que apoyaron a Biden. O sea, en alguno de estos casos que era gente que hubiera sido la extrema derecha dentro del Partido Republicano, como se quedaron totalmente colgados de la brocha porque no conocían a Trump, porque no podían mantener una influencia gracias a Trump, porque eran desconocidos para Trump, bueno, pues algunas de estas personas endosaron públicamente a Joe Biden cuando se presentó contra Donald Trump, lo cual era un escándalo. Era un escándalo, pero lo hicieron. ¿Sabe usted, don César, no le sorprenderá, pero sabe que en la 1, que ya, bueno, es una auténtica vergüenza, ¿ha visto usted la gorda esta de las campanadas anticristiana insultando a los católicos? Una tía que es una foca, que parece un saco de patatas, que no sé cómo se llama,
Bueno, de todas formas, a usted le gustan muy delgadas, o sea, todo hay que decir. Don César, no, bueno, de todas maneras, le voy a mandar una foto de ella a ver si No, resulta. he visto la ¿Sabe foto quién es, no? y he visto los comentarios de la gente y reconozco que algunos comentarios eran crueles, pero exactos, O sea, no los voy a repetir aquí, pero eran crueles, pero exactos. De la misma manera, yo no me metería con ella si ella no se hubiera metido con los católicos, que yo no soy católico, no tan creyente como usted, pero vamos, culturalmente católico, y además me jode que se metan con la religión. Yo no soy ni católico, pero ya en no, cualquier caso, pero bueno, sí, se entiende perfectamente lo que quiere usted decir, sí. Mucho más creyente. Bueno, yo no me metería con ella si no fuera así, pero que si ella se ha metido con nosotros, yo estoy absolutamente legitimado en los medios que tengo a mi alcance, de decir lo que es igual que un saco de patatas. Es que verdaderamente Yo he visto sacos de patatas con más formas, ¿Eh? No, Yo he bueno, visto sacos de patatas con más formas, Ah, que ha visto usted sacos de patatas con más formas. No me cabe la menor duda. Así que es tan miserable. Bueno, vamos, porque si no ya no nos da tiempo. Vamos a ver, hay una cosa que es fundamental, porque esto afecta al bolsillo directamente de todos aquellos que me están escuchando, sin excepción alguna. Bueno, este canalla, autócrata, traidor y guerra civilista de Sánchez, ha inaugurado el año con una subida histórica de impuestos. Desde que está en el gobierno, ha subido o creado 93 impuestos. 93 impuestos. Ha arruinado literalmente a las familias españolas. Las familias españolas han perdido poder de compra, un 20% de poder de compra respecto al que tenían cuando este tío llegó al poder, mejor dicho, cuando este tío, aprovechando la huida del miserable traidor a España, porque financió el golpe de Estado de Cataluña, de Rajoy, le dejó el sitio y lo ocupó. Pero bien, señoras y señores, ha hecho una subida, aparte de la subida brutal que viene haciendo desde que está en el gobierno, aparte de habernos endeudado y por lo tanto arruinado a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los bisnietos, porque nos ha endeudado en 460.000 millones de euros este canalla, que se dice bien y pronto, para financiar a toda la chusma, y para financiar el seguir en el poder, financiar a terroristas, financiar a la izquierda, que es la hez de la hez de la izquierda mundial, financiar a criminales golpistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues acaba de sacar el 1 de enero, y ya están en vigor, una docena de impuestos. En total, señoras y señores, el palo que les pegan es de 7.000 millones de euros. Un hachazo de 7.000 millones de euros. Este canalla, voy a citarlos, si no todos, por lo menos los más... ¿Perdón? Los más importantes. Bien. El primero es el impuesto sobre las multinacionales. Claro, habrá muchos descerebrados que dirán, bueno, las multinacionales pues tienen mucho dinero y les da igual. Piensen ustedes en una que todos conocen y que todos utilizan además, que es Amazon. Prácticamente no sé cuánto, pero yo creo que el 80% de los españoles han utilizado alguna vez o utilizan habitualmente Amazon. Bien, a Amazon le van a subir los impuestos. ¿Y qué va a hacer Amazon, señoras y señores? Pues muy sencillo, subir el precio de los productos que nos venden. Y nada más. Es decir, que el impuesto de las multinacionales, y valga el ejemplo de Amazon, va a repercutir
sobre la clase media, la clase trabajadora y la clase menos favorecida, íntegramente. Y de todas las demás, 3/4 de lo mismo. Siguiente impuesto. Impuestos sobre la banca. Extraordinarios sobre la banca. Bueno, de extraordinario en el sentido de que es un nuevo impuesto, no que sea un impuesto temporal, porque les había puesto un impuesto temporal que naturalmente se ha hecho definitivo. ¿Qué va a hacer la banca, señoras y señores? Pues muy fácil. Se lo va a cobrar o nos lo va a cobrar a los que tenemos cuentas en las comisiones. Y por lo tanto, el impuesto sobre la banca, para aquellos descerebrados que digan, hombre, eso está muy bien, porque la banca tiene dinero, que les frían, que les frían. No, mire usted, caballero, a usted es al que le van a freír. A usted, a sus hijos, a su mujer y a sus parientes. Y a todos los demás. Porque lo que van a hacer los bancos es lo mismo que va a hacer Amazon y van a hacer todas las multinacionales, que van a subir las comisiones que les cobran por cualquier cosa. Y por lo tanto lo van a pagar ustedes. Bien, ya más directamente. La electricidad. Bueno, la electricidad es una auténtica salvajada. Suben el IVA del 5 al 21%, don César. Una salvajada. Es que es una barbaridad, porque el IVA, que va sobre todo el recibo, bueno, supone que sube un 16% la electricidad. Y, naturalmente, el que a los ricos les suba la electricidad, pues no lo van a notar. A mí, por ejemplo, que tengo placas solares y me autogenero casi toda la energía, me va a suponer muy, muy poquito o nada. Pero a la mayor parte de la gente le va a suponer una subida de la electricidad del 16%, y eso es una auténtica canallada. Los ricos se lo podrán pagar y los pobres o la clase media lo va a sufrir de una manera terrorífica. Bien, más cosas. El IVA de los alimentos, desde el pan hasta el aceite, pasando por todo lo que ustedes quieran, sube 2 puntos. Los alimentos, los más necesarios, los alimentos imprescindibles del carro de la compra, imprescindibles para la vida. Bueno, estos canallas suben 2 puntos. En algunos que estaban en el 5 lo suben del 2 lo suben al 4, y en otros que estaban al 6 o al 7 lo suben al 9. Por ejemplo, el aceite. Bien. Más cosas. Impuestos, ya dejan de ser deducibles, señoras y señores, dejan de ser deducibles las reformas que hagan ustedes en casa, incluso aquellas que incrementan la eficiencia energética. Yo, don César, me he salvado por los pelos porque hace ya tiempo que había instalado placas solares y a mí me las han deducido. Bueno, pues eso ya no se deduce. Aquellos que instalen placas solares a partir de hoy ya no tienen deducción de ninguna clase. Pero aquí hay una cuestión, don Roberto, que es muy grave, que es el timo de las deducciones. Es decir, vamos a ver, las deducciones han ido quitando todas. Todas, sí. O sea, las deducciones que existían desde la reforma de Paco Ordóñez, sí. Eso ha ido desapareciendo con el paso del tiempo todo. Pero luego, ocasionalmente, te cuentan cosas que tú te fías de ellos y te metes en ellas porque va a haber deducciones. Y cuando ya estás empantanado en ellas, te quitan la deducción. Y estoy pensando desde los planes de pensiones a lo que usted está contando ahora, etcétera. Es decir, fiarte de los supuestos beneficios fiscales que te va a dar esta gente a estas alturas es de ser muy ignorante o muy tonto, porque no te puedes fiar de ellos en absoluto. No, yo no me fío, pero bueno, digamos que al hacer las cuentas con los proveedores de las placas y tal, pues ya de ahí salió. Yo sí me lo he podido deducir, pero efectivamente estoy 100% de acuerdo con usted. En cuanto pueden, le pegan un hachazo. Desaparece. ¿Saben ustedes los fondos europeos que eran para el desarrollo de España?
la mitad de los fondos europeos ha ido para gasto público, para financiar chiringuitos, para financiar enchufados, etcétera, etcétera, etcétera. Los 16.000 chiringuitos que esta gentuza tiene. Más cosas que me acuerde. Fíjese usted, vamos a ver, don Roberto, desde el coronavirus para acá han recaudado un 40% más. Es que se dice pronto, ¿eh? ¿Me quiere alguien a mí explicar? Porque a mí me gustaría saberlo. ¿Dónde demonios ha ido ese 40% más? Pues mire, don César, no, yo ese lo 40% sé que usted lo sabe. Más ha ido, sí, se lo voy a decir. Contratar empleados públicos con sueldos de 43.000 euros, legiones, a pagar a los terroristas de ETA sus votos y su ayuda, a pagar a los criminales golpistas catalanes, a pagar el pacto fiscal que tenemos con el País Vasco, que nos roban 14.000 millones de euros al año, y lo que nos siguen robando unos y otros. ¿Qué más cosas le voy a decir? Los 16.000 chiringuitos que tienen y que van aumentando. Decía mi antiguo alumno Montoro, que se le escapó, se lo he contado ya varias veces, pero que 2,5 millones de empleados públicos han entrado a dedo o con oposiciones sin medida. Ahí va. Pero es que ocurre lo siguiente, don César. Si solo fuera eso, pues hombre, a lo mejor, pero es que no les basta. Es que nos tiene que endeudar al año para poder pagar todas las cosas, lo que pague a los corruptos de Bruselas para que le aprueben todos sus planes, lo que pague a los corruptos del Banco Central Europeo para que le sigan dando dinero, etcétera, etcétera. Es que nos endeuda al año de media 73.000 millones de euros más. Es decir, que con ese 40% de incremento de impuestos no tiene ni para pipas, porque necesita muchísimo más para poder permanecer en el poder. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, hay toda otra serie de impuestos, hasta un total de 12, pero fíjense ustedes, si quieren, en la cantidad total, donde, por cierto, no están incluidos, en esos 7.000 millones, no están incluidas el trasvase a los consumidores de las multinacionales y el trasvase a los clientes de los bancos. O sea que puede ser, en vez de 7.000, pueden ser fácilmente 9.000 millones. Pues es maravilloso, o sea, no cabe la menor duda de que es para estar contentos. Yo termino, cuando escribo estas cosas, vota PSOE, vote su ruina y la ruina de sus hijos y nietos. Así que el que quiera hacerlo ya sabe lo que tiene que hacer. Votar la ruina, votar PSOE es votar, bueno, y votar a la izquierda, naturalmente, votar su ruina y la ruina de sus hijos y nietos. Es decir, una persona puede ser socialista ideológicamente hablando y es absolutamente respetable, igual que ser de derechas o de la Asociación de los Hijos de María. Pero echen ustedes las cuentas, utilicen la cabeza para pensar. Utilicen la cabeza para pensar. Ítem más, les digo lo siguiente: si ustedes son enchufados y están enchufados ahí precisamente por ser socialistas, les da igual, los impuestos estos los van a tener que pagar. Así que ahora que ya están enchufados y están ganando 42.000 euros al año, voten ustedes a alguien que por lo menos les quite menos dinero en impuestos. Es obvio. Es obvio. Lo que pasa es que, claro, el razonamiento es que si es alguien que nos quita impuestos y todo lo demás, es que seguramente este enchufe, este pesebre, no lo tendríamos. Ya, pero bueno, es muy triste. De momento los tienen, de momento se los respetan. Para cuando llegue la derecha al poder no los van a echar,
porque hoy No. por ti y mañana por mí, y aquí paz y por gloria. O sea, que voten ustedes a quien les cobre menos impuestos. Sí, me parece un indicativo para votar más que razonable y más que sensato. Pues, se lo digo sinceramente. Se lo digo pues muy bien. sinceramente. Espero que nos hagan caso. Seguiremos de todas maneras machacándoselo para que la gente se entere. Como decía Fernando Abril, que en paz descanse, los mensajes hay que repetirlos, tienen que ser sencillos y repetitivos. Como me decía, tú fíjate lo que hacen los socialistas. UCD derecha, y con eso ganan las elecciones. Sí. Sí, es así, es así, es así, es así. Bueno, don Roberto, ha tenido usted una rentrée sensacional, como no podía ser menos. Supongo que alguno de los temas que hemos tocado hoy va a tener usted que volver a abordarlo en lo que nos queda de temporada, porque esto es obvio, pero precisamente para despedirle hoy le he guardado yo una canción de Elvis Presley, que por cierto tengo que decirle que es la que suena cuando uno entra en la casa de Elvis Presley. En Memphis, cuando uno entra en Graceland, inmediatamente la música que suena es esta, que es una canción que se llama Welcome to My World, es decir, bienvenido a mi mundo, porque usted sabe, don Roberto, que usted está más que bienvenido a este mundo de la voz, porque es su mundo, además, y porque estamos encantados de que siga con nosotros en la 11ª temporada, que se Hombre, dice pronto. y la gorra que me ha mandado usted de maga, que pone maga, roja, que aquí No, tengo no, puesta. bueno, bueno, yo estoy encantado de que esté disfrutando la gorra y que la pasé por los estudios de España, porque seguro que es digna de verse la cara que se les Sí, pondrá luego. además les dará algún retortijón que otro a los de izquierdas, a izquierda, Todo y a la puede ser, derecha traidora. todo puede ser. Un abrazo muy fuerte, don Roberto. Hasta la semana que viene. Otro para ustedes, y para usted, naturalmente. Y con estos compases del Welcome to My World, del Bienvenidos a mi mundo de Elvis Presley, hemos llegado nosotros al final de esta primera singladura del año 2025 del programa de La Voz. Ya saben ustedes que son más que bienvenidos a nuestro mundo, porque este mundo es el de ustedes, porque nosotros a fin de cuentas somos esa voz de todos aquellos que no tienen voz para poderse expresar y que exigen libertad y que exigen justicia y que exigen verdad. Esperamos que en este primer programa lo hayan pasado ustedes bien, hayan disfrutado y al mismo tiempo hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.